Era una noche cálida del 8 de marzo de 2014 en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. El ambiente era el de cualquier viaje internacional. El murmullo de conversaciones, el rodar de maletas y los anuncios para embarcar. Para la mayoría, era solo otro vuelo nocturno, una rutina en el vasto mundo de la aviación moderna. El avión era un Boeing 777-200ER de Malaysia Airlines, un gigante de los cielos con un historial de seguridad casi impecable. Considerado uno de los aviones comerciales más fiables, el 777 era el pilar de las flotas de larga distancia. Nada hacía presagiar que esta máquina, un prodigio de la ingeniería, se convertiría en el centro del mayor enigma de la aviación. Al mando se encontraba el capitán Zahari Ahmad Shah, un piloto de 53 años muy respetado, con más de 18.000 horas de vuelo. A su lado, el primer oficial Farik Abdul Hamid, un joven de 27 años completando su entrenamiento final en el 777. Juntos, formaban una tripulación experimentada, lista para guiar el vuelo MH370 en su viaje de 6 horas a Beijing. A bordo viajaban 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. Eran un microcosmos del mundo. Artistas chinos, empresarios, turistas y familias enteras. 14 nacionalidades unidas en un mismo destino. Cada una con sus propias historias y seres queridos que los esperaban en casa. A las 12:42 de la madrugada, el vuelo MH370 despegó sin contratiempos, ascendiendo hacia la oscuridad. Durante los primeros 38 minutos, todo transcurrió con absoluta normalidad. La comunicación con el control de tráfico aéreo era rutinaria. Nadie podía imaginar que este vuelo se desviaría de su curso de una manera tan dramática y definitiva. A la 1:21 de la mañana, sobre el mar de China Meridional, el control aéreo de Malasia recibió la última transmisión de voz. Buenas noches, Malaysian 370. Segundos después, el transpondedor del avión, que transmite su ubicación, se apagó. El MH370 se desvaneció de las pantallas del radar civil. Simplemente desapareció. Una aeronave moderna, con 239 almas a bordo, se esfumó sin una llamada de auxilio, sin un informe de mal tiempo, sin dejar rastro. Se convirtió en un fantasma en el cielo nocturno. Lo que siguió fue una década de preguntas sin respuesta y una de las búsquedas más extensas de la historia. ¿Cómo puede un avión de 200 toneladas desaparecer? ¿Fue un fallo mecánico catastrófico, un secuestro, un acto deliberado de la tripulación o algo completamente diferente? Hoy, reviviremos paso a paso la cronología de esa noche. Analizaremos las pistas, desde los misteriosos pings satelitales que revelaron un viaje de horas hacia la nada, hasta los pocos fragmentos del avión que llegaron a costas lejanas. Nos sumergiremos en el corazón de este misterio para intentar comprender qué le ocurrió al vuelo MH370. El vuelo partió a las 12:41 de la madrugada. Todo parecía normal. La aeronave ascendió y alcanzó altitud de crucero sin problemas. A la 1:19 de la mañana, se escuchó la última transmisión de radio. Buenas noches, Malaysia 370. Esa fue la última vez que alguien en tierra escuchó a la tripulación. Minutos después, los radares civiles perdieron el contacto. El transpondedor del avión, que transmite su posición a los controladores, fue misteriosamente apagado. Pero los radares militares detectaron algo extraño. La aeronave había girado bruscamente hacia el oeste, alejándose de su ruta planificada. Cuando el MH370 no llegó a Beijing, se activaron las alarmas. Aeronaves y barcos comenzaron a buscar en el mar de China Meridional, pero no había rastro. Pronto, los investigadores descubrieron que el avión había seguido volando por horas, enviando pings satelitales, hasta que desapareció en algún lugar sobre el Océano Índico. Desde entonces, han surgido innumerables teorías. ¿Una falla técnica catastrófica? ¿Un secuestro? ¿Un acto deliberado de alguien en la cabina de mando? Algunos sugieren que los pilotos intentaron un aterrizaje de emergencia. Otros creen que la aeronave fue desviada intencionalmente. Y surgieron teorías más extremas. Conspiraciones militares, derribos secretos, incluso experimentos ocultos. La desaparición del MH370 desencadenó una respuesta global sin precedentes. En un esfuerzo por encontrar respuestas, el mundo se unió, dando inicio a la búsqueda más grande y compleja de la historia de la aviación. Más de 26 países, incluyendo potencias como Australia, China y Malasia,
movilizaron sus recursos militares y civiles. Se estableció un centro de coordinación conjunta en Perth, Australia, un hervidero de actividad donde expertos de diversas nacionalidades trabajaban día y noche, analizando datos satelitales y planificando las operaciones. La cooperación fue monumental, un testimonio de la solidaridad humana frente a la tragedia, pero la tarea que tenían por delante era abrumadora. La operación se convirtió en la más costosa jamás emprendida, con un presupuesto que superó los cientos de millones de dólares. Inicialmente, la búsqueda se centró en el mar de China Meridional, pero los análisis de los datos de Inmarsat reorientaron el esfuerzo hacia una vasta y remota franja del sur del Océano Índico. El área de búsqueda submarina por sí sola abarcó más de 120.000 kilómetros cuadrados, una zona de una profundidad y topografía desalentadoras, conocida por sus condiciones climáticas extremas, con olas gigantes y vientos feroces que a menudo paralizaban las operaciones. Se desplegó la tecnología más avanzada disponible. Aviones de vigilancia peinaban la superficie del océano en busca de cualquier rastro de restos. Pero la verdadera batalla se libraba en las profundidades. Buques equipados con sonares de barrido lateral cartografiaron el lecho marino con un detalle sin precedentes, creando mapas tridimensionales de un mundo oscuro y desconocido. Vehículos submarinos autónomos o AVs se sumergían durante horas, escaneando metódicamente el fondo del océano en busca de cualquier anomalía que pudiera ser el fuselaje del avión. Durante más de un año, la búsqueda no arrojó resultados. La esperanza se desvanecía. Entonces, en julio de 2015, un pedazo de ala conocido como flaperón apareció en la costa de la isla Reunión. Los análisis confirmaron que pertenecía al MH370. Fue la primera prueba física, un momento agridulce que confirmó el trágico destino del vuelo, pero no reveló su ubicación. En los meses y años siguientes, más de 20 piezas de restos, confirmadas o consideradas altamente probables, llegaron a las costas de Mozambique, Tanzania y Madagascar, arrastradas por las corrientes oceánicas. A pesar de estos hallazgos, el cuerpo principal del avión nunca fue localizado. La búsqueda submarina se suspendió oficialmente en enero de 2017. Los restos principales, y con ellos las cruciales cajas negras, la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina, que contienen las claves para desentrañar los momentos finales del vuelo, permanecen en algún lugar de las vastas y silenciosas profundidades del Océano Índico. El misterio perdura, dejando un vacío de incertidumbre y un legado de preguntas sin respuesta. El caso del MH370 no fue solo una noticia, fue una onda de choque que paralizó al mundo. De un momento a otro, un Boeing 777, un coloso de la ingeniería moderna, se había esfumado de los radares. La incredulidad inicial dio paso a una obsesión global. Durante semanas, el mundo contuvo la respiración, pegado a las pantallas, esperando una respuesta que nunca llegó. Las portadas de los periódicos y los noticieros 24 horas no hablaban de otra cosa, alimentando un torbellino de especulación y miedo. Pero para las familias de los 239 pasajeros y tripulantes, no era una noticia. Era una herida abierta. Se quedaron atrapados en un limbo insoportable, sin respuestas, sin restos, sin un lugar donde llorar. Cada conferencia de prensa era una montaña rusa de emociones, con información contradictoria que avivaba y luego aplastaba la esperanza. Su dolor se hizo público. Su lucha por la verdad se convirtió en un símbolo de la dimensión humana de esta tragedia. Se enfrentaban a un tipo de duelo único y cruel. La ausencia de cierre, una pregunta perpetua que atormenta sus vidas hasta el día de hoy. Esta incertidumbre se filtró en la conciencia colectiva. La confianza en la seguridad aérea, un pilar de nuestro mundo moderno, se vio profundamente afectada. De repente, volar ya no era solo cuestión de estadísticas de seguridad. Conllevaba un nuevo miedo primordial, el de simplemente desaparecer. La pregunta resonaba en todo el planeta. ¿Cómo puede un avión tan grande, un prodigio de la tecnología, desvanecerse en la era de los satélites y la comunicación global instantánea? Vivimos en un mundo donde podemos rastrear un teléfono móvil en cualquier parte del globo, pero un avión de 200 toneladas se perdió en el silencio. La tragedia expuso brutalmente los vacíos en nuestros sistemas. Se reveló que un avión podía volverse invisible deliberadamente, apagando sus comunicaciones y volando en las sombras de la cobertura de radar.
La tecnología de rastreo, que creíamos infalible, tenía puntos ciegos sobre los vastos océanos. El caso del MH370 fue una llamada de atención devastadora. Forzó a la industria de la aviación a una profunda introspección, a repensar sus protocolos de seguridad desde cero. Se impulsaron nuevas regulaciones para el seguimiento continuo de aeronaves y se aceleró el desarrollo de tecnologías como las cajas negras eyectables, diseñadas para que una desaparición así nunca, jamás, vuelva a ocurrir. Más de una década después, el destino del MH370 permanece sin resolver. Una aeronave, 239 vidas y una verdad aún oculta bajo las aguas del Océano Índico. El misterio del vuelo MH370 no es solo una tragedia, sino también un recordatorio escalofriante de lo desconocido que aún acecha en nuestros cielos.